Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Talentos Mexicanos. Mi nombre es Hugo Berni y yo estoy aquí para darles la clase de agujas y navajas y cómo utilizarlos. No se lo pierdan, estaremos aquí transmitiendo ya para ustedes esta increíble clase que espero les guste mucho. No se vayan, continuamos por aquí. Y una vez más, como les había dicho, mi nombre es Hugo Berni y estoy aquí para más que darles una clase de lo que es agujas y navajas, quiero ponerlos a pensar un poquito en lo que estamos usando y cómo lo estamos usando, si estamos utilizando las herramientas correctas para eso que queremos hacer o nos estamos equivocando. Muchas veces nos preguntamos el por qué mis trazos no me salen, por qué no me queda pigmento y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, para eso estamos aquí y bueno, pues para empezar vamos a ver lo que son las navajas para microblade. ¿Qué son las navajas para microblade? Las navajas para microblading son unas pequeñas navajitas, ¿sí? Que vienen muchas puntas en esa navaja, muchas agujas, o sea, más que navaja son varias agujas y esas agujas van a hacer un pequeño rasguño en la piel y van a implantar pigmento, pero existen diferentes tipos de agujas. Y la primera aguja que tenemos aquí es la aguja diagonal. Como les había dicho, existen varios tipos de esta, unas están forradas en plástico, otras forradas en lámina, de diferentes calibres, diferentes cantidades de puntas. Y primero que nada vamos a ver para qué sirven esas puntas, o sea, cuándo podemos poner 7 puntas, 9 puntas, 10 puntas, etcétera, ¿sí? Y como pueden ver aquí, existen en navajas diagonales 7, 9, 11, 12, 14, 16 y 18 puntas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué es cada una de esas navajas y cuál es la diferencia que hace esas navajas? ¿Sí? Y bueno, pues para eso vamos a ir estudiando y viendo cada una de esas navajas y para qué nos sirve. La primera que tenemos aquí es la de 7 puntas. Cuando nosotros tenemos una navaja de 7 puntas, entre menos puntas tenga, para nosotros va a ser mucho más fácil manejarla. O sea, poder darle el giro a ese pelo, a ese trazo que nosotros podamos hacer. Pero también entre menos puntas tenga, menos pigmento nos va a tomar. Entonces, entre más chica sea nuestra navaja, el pelo va a poder ser menos largo, ¿sí? Entonces tenemos aquí el ejemplo de la navaja de 7 puntas. Nos permite hacer pelos hasta de 5 milímetros máximo, o sea, 5 milímetros es medio centímetro. Entonces, si nosotros estamos haciendo una ceja, la mayoría de esa ceja aproximadamente tiene pelos de aproximadamente 1 centímetro. Entonces, si nosotros queremos utilizar ese tipo de navaja para hacer una ceja completa, seguramente a la mitad de nuestro trazo se nos va a quedar sin pigmento y vamos a tener que darle una segunda o una tercera pasada. Y si nosotros nada más hacemos un solo trazo, al principio cuando cortemos la piel sí se va a ver cortada completa la piel, pero no va a tener el suficiente pigmento para que se quede. Por eso a veces cuando ya viene esa ceja sanada, vemos que realmente no está bien pintada esa ceja. Aquí quiere decir que le faltó
pigmento, ¿sí? Luego tenemos la navaja de 9 puntas. Una navaja de 9 puntas nos va a permitir hacer pelos hasta 7 milímetros máximo, o sea, un poquito más que la de 5. Luego tenemos otra navaja que es la de 11 puntas. La de 11 puntas nos va a permitir hacer pelos hasta de 9 milímetros máximo, o sea, casi 1 centímetro, y es una navaja que podemos utilizar más para todo el tratamiento. Después tenemos la de 12 puntas. La de 12 puntas ya nos permite hacer pelos hasta de 1 centímetro máximo en esa navaja. Son las más utilizadas, ¿sí? Porque más o menos los pelos de una seca mide 1 centímetro de largo. Luego tenemos la navaja de 14 puntas. La navaja de 14 puntas nos permite hacer pelos hasta de 12 milímetros máximo. Hay cejas que por su forma de trazo necesitamos hacer pelos más largos, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan a entrar este tipo de navajas. Luego hay navajas de 14, de número 16. Esta navaja nos permite hacer pelos hasta de 14 milímetros máximo. Y por último, navajas de número 18 puntas. Esta nos permite hacer pelos hasta de 16 milímetros de largo. Las nuevas tendencias, lo nuevo que se está utilizando ahorita en cejas, llevan pelos muy largos, muy estilizados, pero pocos pelos, pero muy definidos esos pelos. Ahí entonces aquí es donde entra ese tipo de navaja, ¿sí? Por lo tanto, la navaja que más se utiliza por su tamaño y por su facilidad para manejarla es la de 12 puntas, que es la más común de esas navajas. Nos permite hacer un microblading perfectamente, un microblading clásico perfectamente. Con esto pues vamos a alcanzar a hacer todos los pelitos perfectamente bien. Entonces, en conclusión, ¿sí? Si nosotros utilizamos una aguja de 7, pues sí vamos a poderla manejar muy fácilmente, pero nos va a faltar pigmento en nuestras cejas, y estas cejas pues seguramente se van a borrar muy pronto, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo un microblading tradicional, podríamos utilizar una navaja de 18, nada más que al utilizar una navaja de 18, ¿sí? Algunos trazos se nos van a dificultar un poquito porque es muy grande la navaja, entonces nos va a costar más trabajo darle esa curva, esa forma que nosotros queremos a ese trazo. Entonces, una vez que ya conocimos más o menos esto, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de navaja están utilizando? Si les están quedando sus trazos bien entintados con el suficiente pigmento, si no se les está, a la hora de sanar, no se les está yendo ese pigmento. Entonces, esa es la pregunta que les hago y quiero que se pongan a pensar un poquito en eso. ¿Estoy utilizando la navaja correcta para poder hacer mis trazos? Un trazo normalmente debe de hacerse en una sola pasada. Si ustedes están utilizando la navaja correcta, no hay necesidad de estar repasando ese trazo 2 o 3 veces para que quede bien
pigmentado. Con eso lo único que estamos haciendo es abrir más la piel, por lo tanto nuestros trazos van a ser mucho más gruesos. También tenemos las agujas lengua de gato o en muchos lugares cuando están tomando sus cursos básicos los enseñan desde un principio a trabajar con estas agujas lengua de gato y más con nanos o que les llaman nanos, que no sé por qué les llaman así, o muy delgadas, ¿sí? O sea, calibre .18, .16. Pero bueno, vamos al principio y ahorita vamos a ver un poquito más eso de lo de los calibres. En lengua de gato existen varios tipos de estas, forradas en plástico, forradas en lámina, como son estas. Hay de diferentes calibres y de diferentes tamaños de punta. En agujas lengua de gato existen estas medidas: 12 puntas, 14 puntas, 16 puntas, 18 puntas y 21 puntas. Ahora vamos a ver de todas estas navajas para qué o qué nos puede hacer cada una de esas navajas, ¿sí? Y comenzamos con la más pequeña, que es la de 12 puntas. La de 12 puntas nos permite hacer pelos hasta de 6 milímetros. Aquí ustedes me van a preguntar y se van a preguntar, Hugo, ¿por qué en las navajas diagonales, ¿sí?, la de 7 puntas nos permite hacer pelos del mismo tamaño que la de 12? Bueno, es muy fácil. Normalmente cuando utilizamos navajas lengua de gato, todo lo que son las navajas, ¿sí?, no utilizamos todas. Realmente nada más estamos utilizando un poquito de la mitad de esas navajas. O sea, en este caso, si nosotros estuviéramos trabajando con esta navaja, estaríamos utilizando prácticamente estas navajas. Y si yo de estas 12 navajas que tenemos aquí, o 12 agujas, las cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre 8 y 9 navajas son las que vamos a utilizar cuando nosotros trabajemos. Entonces, 8 navajas en las navajas diagonales pasadas nos va a permitir hacer pelos nada más de hasta 6 milímetros. ¿Sí? Espero que les haya quedado un poquito claro esto del por qué en navajas de lengua de gato tienen más puntas cuando nos sirve para hacer el mismo tamaño de pelo. Después tenemos la navaja de 14 puntas. La navaja de 14 puntas nos permite hacer pelos hasta de 8 milímetros máximo. Voy a lo mismo, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo un trabajo de microblading clásico, normal, nuestros pelos, los más grandes, aproximadamente van a ser de 1 centímetro. Entonces, si esta navaja 14 es muy fácil de manejar, o sea, se mueve muy fácil, pero no vamos a tener la implantación de pigmento que necesitamos. Luego viene la navaja 16, ¿sí?, de 16 puntas. Nos permite hacer pelos hasta de 1 centímetro máximo. Entonces, si estamos haciendo un trabajo normal de microblading, esta aguja nos podría ya funcionar bastante bien. Pero si de repente hacemos algunos pelos ligeramente más grandes, nos podríamos estar quedando un poco corto de pigmento. Luego tenemos la aguja de 18 puntas, que nos permite hacer pelos hasta de 12 milímetros máximo, ¿sí? O sea, ya estamos entrando en unas cejas más comunes. Ese tipo de trazos es lo que más se usa en un microblading básico. Es muy difícil que dentro de un microblading básico
haya pelos de más de 12 milímetros de largo. Y por último tenemos la navaja de 21 puntas, ¿sí? Esta navaja de 21 puntas nos va a cubrir hasta 14 milímetros de largo en nuestros pelos, ¿sí? Ya las nuevas tendencias, esas cejas W o esas cejas muy alargadas, muy estilizadas que se están utilizando ahorita, bueno, esta podría ser la navaja correcta. Nos va a permitir hacer pelos más largos, y si utilizamos esta navaja, pues no vamos a tener necesidad de darle una segunda o una tercera pasada a esos pelos para que nos queden bien implantados y no se nos vaya el pigmento. Y ahorita vamos a ver pequeños ejemplos de en qué partes está utilizada cada una de esas navajas para que se den cuenta, ¿no? Sobre todo estoy hablando ya de cejas de nueva tendencia, que es lo que se está utilizando ahorita. Y por ejemplo, vamos a ver esta imagen. Como pueden ver, se ve claro, ¿sí? Dentro, bueno, esta es la famosa ceja W que está utilizando ahorita mucho. Dentro de esta ceja, pues tenemos diferentes tamaños de pelos, ¿sí? Estos, nuestros primeros pelos cortos, tendríamos que utilizar esta navaja de 7 milímetros, son 7 milímetros. Ya podríamos utilizar una aguja de calibre de 7 puntas o de 11 puntas en el caso de lengua de gato. Aquí tenemos hasta 12 milímetros, que ya es una navaja 12 o 18. Esta parte de aquí, estos pelos, ¿ya vieron qué largos son? ¿Ya vieron el tamaño de estos pelos? Pues si estamos utilizando en estos pelos una navaja 12 o 14 diagonal, seguramente cuando lleguemos, si empezamos aquí, seguramente cuando lleguemos por aquí, ¿sí?, nuestro pigmento ya se acabó y vamos a seguir cortando, y ese corte le va a faltar pigmento, ¿sí? Y tenemos pelos de 12 milímetros aquí en la cauda. Entonces, como les dije, me gusta ponernos a pensar, si nosotros estamos trabajando una ceja de este tipo y utilizamos una navaja diagonal 9, 11 o 12 o lengua de gato 16, 18, seguramente alguno de esos pelos no va a quedar con la implantación correcta de pigmento a un solo trazo. En cambio, si nosotros utilizamos la navaja correcta, en un solo trazo vamos a poder hacer esos pelos y va a tener la cantidad correcta de pigmento sin necesidad de ir a una segunda pasada. Aquí tenemos otro tipo de ceja, ¿sí? Algo ya más tradicional, con pelos un poquito menos cortos, pero también hay algunos pelos ligeramente largos, como este que tenemos aquí, es largo, que puede medir entre 12 y 14 milímetros, ¿sí? También tenemos pelos muy cortitos, de 4 milímetros. Entonces nosotros podemos utilizar una sola navaja para hacer todo nuestro tratamiento, o podemos utilizar una de 7 puntas, una de 12 puntas y una de 18 o 21 puntas. Entonces eso ya se los dejo a ustedes, pero pues para qué utilizar varias navajas.
Espero que me estén entendiendo un poquito lo que quiero, lo que les estoy diciendo en estos momentos del para qué es cada tipo de navaja. O sea, no todas las navajas pueden hacer todos los trabajos. Y luego nos preguntamos por qué mis trabajos no me quedan tan bien implantados, por qué tengo que darles 2 o 3 pasadas. Y bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de este tipo de cejas donde hay pelos muy largos. Esta es una ceja de caballero. A ver qué tal, si les gusta y pueden captar ese tamaño de pelo. Estamos hablando de una ceja de 14, con pelos hasta de 14 milímetros. Vean estos pelos que estamos pincelando aquí. Ahí está. Son pelos muy largos, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos navajas chiquitas para poderlas maniobrar mejor, pues nos va a faltar pigmento y vamos a tener que darle 2 o 3 pasadas. Aquí tenemos un ejemplo más de también pelos hasta de 14 milímetros, muy largos esos pelos. Vean este tamaño de pelos. Estos pelos mínimo miden 14 milímetros de largo. Entonces, una vez más, si nosotros estamos utilizando una lengua de gato 18 o una navaja 12, seguramente estos pelos no van a alcanzar la implantación correcta. Y estos son el tipo de cejas que se están utilizando ahorita, más espigadas, más alargadas, con cierto sombreado en ellas. Y luego tenemos los trazos de pelo de el clásico microblade. Y aquí sí podemos ver pelos de 10 a 12 milímetros. Para este tipo de cejas, sí es posible utilizar agujas 12 en diagonal, 18 en lengua de gato. Pero si estamos haciendo trazos más largos, cejas más estiladas, seguramente se nos va a quedar corto en nuestro pigmento. Y una vez que más o menos estamos conociendo todo esto, ¿sí? Nuevamente yo les pregunto a ustedes, ¿están utilizando la navaja correcta en sus trabajos? ¿Se han preguntado el por qué muchas veces no les quedan sus trabajos? ¿Por qué se borran? Bueno, esa pregunta yo se las dejo por ahí para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero ya vimos lo que son los largos de los pelos con los que podemos hacer que podemos hacer con cada una de esas navajas. Pero dentro de estas navajas también existe otra cosa muy importante, que son los calibres, o sea, el grueso de cada uno de esas navajas, ¿sí? Y cuando hablamos de calibre nos referimos al grueso de la aguja. Esto va a ser los diferentes gruesos de pelo, o sea, cada navaja tiene un diferente grosor y ese grosor es lo que nos ayuda también a que se vea más ese pelo o se vea menos. También ahí nos vamos a preguntar por qué no se ven nuestros trazos a veces cuando los estamos poniendo. Y vamos a hablar un poquito de los calibres de esas
navajas, ¿sí? Bueno, normalmente estos son como que los más usados, puede haber más calibres, pero en realidad tenemos agujas o navajas de microblading calibre .25, .20, .18 o .16. Estas que están aquí son las que normalmente ya les llamamos nanoagujas, que la verdad es que no sé y no entiendo por qué se le llama nanoagujas. Nano es la milésima parte de un milímetro, ¿sí? O sea, si nosotros dijéramos realmente esta navaja es nano, prácticamente no podríamos verla con el ojo humano, ni siquiera muchos microscopios que existen podrían ver algo nano. O sea, es la milésima parte de un milímetro. Así que vamos a la milésima parte de un milímetro. Así que vamos a dejar de llamarle nano a estas agujas porque siguen siendo microagujas, o sea, que están dentro del milímetro, ¿sí? O sea, si esta fuera nano, este número tendría que ser .01600 entonces sí, .01600 para poderle llamar una aguja nano. Pero ya al tener tanta cantidad es mucho más fácil, .16. Entonces son navajas micro, ¿sí? No nanos. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos hace cada uno de estos calibres, para que podamos saber cuándo debemos utilizar estos calibres y cuándo no, en qué cejas y en cuáles cejas no. Y vamos viendo aquí, cuando nosotros hacemos un trazo con una navaja calibre .25, nuestros trazos van a ser de buen grueso, bien marcados y definidos, o sea, se van a lograr ver esos pelos. Después tenemos con calibre .20, nuestros trazos van a ser ligeramente más delgados. Más delgados esos trazos, ¿sí? Entonces, aquí nos salta una pregunta. Nuestro cliente, ¿de qué grosor tiene sus pelos? Nosotros vamos a tener que tratar de imitar sus pelos que ya tiene, ¿sí? La calibre 16 nos va a hacer pelos mucho más delgados, más definidos. O sea, aquí lo estamos viendo en grande, pero cuando nosotros hagamos un trazo en la piel con este calibre .16, apenas vamos a alcanzar a ver, ese pelo. Entonces, ¿dónde se usa cada tipo de navaja? ¿Sí? Y voy a lo mismo. Si nosotros estamos haciendo un microblading y nuestro cliente tiene pelos gruesos, bien definidos,